Es muy grato para todos nosotros estar otra vez con ustedes en un capítulo más de Inolvidables aquí en el Canal 13. Y es emocionante, porque hoy vamos a hablar de Gonzalo Bertrán. Enérgico, polémico, gruñón, de muy mal carácter, trabajólico como pocos. Nadie que haya trabajado en este medio puede decir que no fue alguna vez influido por sus decisiones, para bien o para mal. Habían dos Gonzalo Bertrán. No podía ser íntimo amigo de él. Pero en el momento que había que competir, que había que luchar en pantalla, no había otra característica que importara que conseguir el rating. Yo hice una pregunta que él contestó que él estimó que era una estupidez y me dijo, contéstate solo. O sea, de ahí para arriba yo ya empecé a cachar lo que era trabajar con Bertrán. A los dos nos gustaba mucho viajar, nos gustaba cocinar, nos gustaba conversar. Conversábamos mucho y nos entreteníamos mucho. Así como tenía muchos amigos y discípulos, tuvo igual número de detractores y enemigos. Fue un luchador que vivía intensamente cada uno de sus 56 años de vida y que nos dejó prematuramente derrotado por el cáncer. En estricto rigor, Gonzalo Bertrán no fue un director de televisión, fue más que eso. Fue un productor general. Era un desesperado por construir, por sacar adelante sus programas a como diera lugar. Por eso le gustaba empezar de cero y desde ahí tomar el control absoluto de cada una de las etapas de producción antes de salir al aire. Tenía todo el programa hecho aquí en la mente y lo veía, lo visualizaba como de más arriba. Tiene una visión que no tenemos los demás. Y se preocupaba desde el invitado estelar hasta el último público, hasta incluso la gente de seguridad. No había nada, ningún detalle que se le escapara en los programas que él hacía. Yo no sé cómo le cabía tantas cosas en la cabeza a Gonzalo Bertrán. No importaban los medios ni la forma, había que ganar. En todo. Podía ser un gran estelar, un debate político o una transmisión de tenis. Daba lo mismo, porque cada programa que llevaba su nombre en los créditos estaba condenado al éxito o si no, al fracaso inmediato. No existían segundas oportunidades. Habían veces, no sé, sacábamos un lunes 42,8, el lunes siguiente 34,3. Y no volaba una mosca, era una depresión tremenda. ¿Qué habremos hecho mal? Pero yo insistía, ¿qué podemos haber hecho mal? Este lunes vieron otra cosa, por haber estado entretenida la película. El otro día volvíamos a sacar 30. ¡Bien! Muchas veces estuve yo en desacuerdo con las fórmulas y los sistemas, y se lo dije. Pero para Gonzalo no había otra forma que luchar por obtener el mayor rating posible, el mayor éxito. Está diciéndome que el idioma persa tiene una cultura diferente, es un diccionario, son letras alfabéticas completamente diferentes de cualquier idioma. También para aprender a hablarlo tiene que ser de acuerdo con sus alfabetos. Lamento, yo no pregunté esto. Yo creo que Gonzalo llegó a desarrollar, no como los peladores dicen, una pasión por el Peter, sino que una sensibilidad extraordinaria a la gente común y a lo que esa gente le gustaba y quería ver. Fue un hombre implacable. En contadas ocasiones regalaba una sonrisa, infundía un gran respeto entre todos sus subalternos. Los gritos y las amenazas eran el pan de cada día. Yo al final me da como risa, porque competíamos entre los que trabajábamos con él. ¿A quién le había tocado hoy día el turno? ¿Y qué te dijo? ¿Qué te dijo a ti? No, oye, ¿cómo te gritó? Entonces ya al final era como parte de él, ¿no? Él justificaba su mal humor en la necesidad de dar órdenes claras y precisas, ya que no toleraba el error.
se daba cuenta que de repente se le pasaba la mano. Lo que pasa es que por interés de sacar bien las cosas. Si no era otra cosa, no tenía afán de protagonismo, ni nada, ni lucirse, nada más. Sino que era esa pasión que lo desesperaba porque las cosas salieran bien. Pero quienes lo conocieron de cerca aseguran que no era tan rencoroso como parecía y que por lo general sus enojos duraban lo que duraba un programa. Era como un oso que de repente dan ganas de abrazarlo y de repente dan ganas de dejarle la repisa. La lista de programas que Bertrán realizó en su vida es bastante larga. Desde sus inicios en el Canal 9 de la Universidad de Chile hasta Nace una estrella, último estelar que alcanzó a dirigir aquí en Canal 13 antes de su muerte. En todos, su sello personal era característico. Una alta dosis de entretención familiar unida a un cierto grado de provocación. Siempre había que dar un golpe periodístico, por pequeño que fuera. Tener una entrevista exclusiva, un invitado polémico o tocar un tema candente. Bueno, otra cosa, ¿cómo anda el amor? ¿Bien? Bastante bien. Tranquila. Tranquilo. Y no más comentarios. Sí, que está con cara de enamorado el chino. Sí, se le Pero siempre me hacen las mismas preguntas este programa. Bueno, ¿y qué querés? ¿Y qué querés que te pregunte con los bueyes, con el comentario? Pero, Muy bien contestado. ¿qué pregunta te gustaría a ti que te hicieran? Muy bien contestado, pero ¿sabes lo que pasa? Que de repente las situaciones cambian, pues, chino, y no vienes todos los días. Entonces, de repente hace te 2 preguntan un meses poco la lo misma mismo. pregunta. ¿Ah? ¿Pero qué te gustaría que te preguntaran? Ah, pero que podrían cambiar, siempre me están preguntando de si estoy pololeando. A ver, si... cuéntanos algo, chino, conversemos un rato. A ver. ¿Qué nos querías contar? A ver, que no nos has podido contar porque te preguntamos puras tonteras. Su estilo era reconocido por todos, agresivo, avasallador, original, adelantarse a lo que los otros canales podían ofrecer y de cierta manera marcar pautas. Lo que ocurría en sus programas generalmente era el comentario obligado de miles de chilenos a la mañana siguiente. Gonzalo es la figura más grande de la producción de entretención de la televisión chilena de todos los tiempos. Yo creo que Gonzalo, la televisión era un placer. Yo siempre le decía que yo era amante de Gonzalo porque él estaba casado con la televisión. O sea, yo venía después. La magia de la música y el baile lo sedujeron desde siempre y es por eso que parte del sello Bertrán fueron también las grandes puestas en escena y la creación de mundos fantásticos en el limitado espacio de un estudio de televisión. Si existe alguna palabra para definir a Gonzalo Bertrán, sin duda esta es pasión. Era un hombre apasionado y obstinado para todo. Si quería algo, luchaba hasta conseguirlo. Porque yo de repente decía, ¿qué hace este hombre trabajar tanto? Pasar tantos malos ratos. ¿Qué lo hace? ¿Qué lo motiva? Es una pasión nomás, porque ¿qué? ¿Ganar plata? No. ¿Ser famoso? No, para nada. Pero muchas veces esta misma pasión le jugaba malas pasadas y terminaba enemistado con mucha gente. Yo conocí mucha gente de aquí del canal y otras que no pudieron soportar, digamos, la exigencia que él te imponía, lo duro que era a veces, que si el error era de él a veces, él no lo reconocía o no te pedía perdón. Orgulloso, si se equivocaba, jamás pedía disculpas. Bueno, al parecer tenía tanto trabajo y estaba tan metido en sus programas que ni se daba cuenta de los heridos que iba dejando en el camino. O sea, para mí también era fuerte ver una compañera mía llorando pero yo trataba de conversarle y decirle, oye, ¿sabes qué, Gonzalo? Esta es una parte de Gonzalo
que él se defiende, es un gallo súper tímido, un gallo con un sentimiento extraordinario. Y aquí él, su forma de expresar y todo era así, a gritos. Entonces yo les decía que lo aceptaran como era y que se olvidaran, porque Gonzalo al día siguiente ya se olvidaba de eso. Así era su carácter, severo, rígido, estricto, como buen descendiente de españoles. Pero entonces usted no es enojón, ¿le gusta que todo le salga como a la perfección? No, sí soy enojón. Y también me gusta... Pero usted acaba de decir que no que soy enojón. No, dije que era una fama. Solamente. Pero ¿cree que hay gente que le tiene miedo a usted? No, ¿Por no la creo. fama? No creo, yo nunca le pegaba a nadie, ni a un hijo mío, ni a un Pero por su compañero carácter. mío, ni a nadie. No, espero que no me tengan miedo porque no hay nada personal en lo que yo hago. O sea, cuando yo le llamo la atención a una persona, nunca le llamo la atención por una cuestión personal, no hay una agresión personal, es una cuestión profesional. Claro. ¿Ya? Ese es el sentido. Desde muy niño, Gonzalo acompañaba a su padre a los clásicos universitarios. Ahí nació una pasión entrañable. Él decía que no le gustaba el fútbol, sino que le gustaba la Católica. Fue tal su fanatismo que llegó a ser dirigente del club por muchos años y en el último tiempo nombrado Cruzado Caballero. Dando término a su emocionada oración patriótica, Eduardo Frei pronunció estas palabras que resonarán por muchos años. Amigos, Otra herencia paterna fue la profunda vocación política. Muy joven se convirtió en militante demócrata cristiano. A este partido le dedicó gran parte de sus sueños juveniles. En 1964, a los 19 años, recorre el país de norte a sur en la que fue llamada Marcha por la Patria Joven, un acto de masas previo a la elección de don Eduardo Frei Montalva. Los 60s fueron unos años maravillosos, dijo en más de una oportunidad. Por aquel entonces la televisión no estaba en los planes de este muchacho idealista que aspiraba a vivir en un mundo más humano, más justo y más solidario. Había que derrotar la pobreza y acabar con los privilegios sociales de unos pocos. Al salir del Liceo Barros Borgoño, ingresó, debido a su creatividad, a la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, pero al poco tiempo abandonó la carrera y su vocación social lo llevó a periodismo. Ahí fue presidente del Centro de Alumnos y un combativo dirigente de la Federación de Estudiantes de Chile, la FECH. Él tuvo que tomar una opción en su vida, que fue marginarse absolutamente de la política, sin dejar, en el fondo, eso sí, en su fuero íntimo y en su conversación extra profesional, digamos, tener un juicio respecto al proceso político chileno, que trató de mantenerlo toda su vida. En la Escuela de Periodismo fue un alumno sobresaliente, junto a compañeros como Santiago Pavlovich, Nicolás Luco, Manfredo Mayol y Fernando Leighton, formaron el Grupo Ariete, una instancia de crítica ácida al periodismo y a la cruda realidad social de entonces. En 1966, en su calidad de vocal de comunicaciones de la FECH, asume la dirección de los espacios juveniles del Canal 9 de la universidad. Gonzalo inició su carrera haciendo fundamentalmente programas que tenían una significación para la sociedad muy fuerte. Programas políticos, programas de reportaje, programas periodísticos, foros, etc. Y menos, y casi nada al comienzo, programas de entretención liviana. La oportunidad de su vida llegó en 1968, cuando a Jorge Navarrete, uno de sus mejores amigos, le ofrecen hacerse cargo del proyecto para crear un canal público de televisión. A Navarrete no lo convencía tanto el proyecto, pero a Gonzalo sí. Ya lo había picado el bichito de la televisión. Se volvió loco. Me dijo que no había nada que pensar, que era absurdo no tomar esa oportunidad,
que cuando le conté la envergadura que tenía el proyecto, me dijo que eso es mucho más grande que el conjunto de la televisión que existe ahora, y tienes que tomarlo, y por tales razones, y tienes la capacidad para hacerlo. En fin, me empujó mucho. Fue siempre un personaje muy carismático. Gonzalo fue un hombre de mucho empuje, de mucha voluntad, y eso se manifestó desde sus comienzos en televisión. Yo lo recuerdo siempre voluntarioso, impetuoso, con mucha fuerza interior y muy consecuente con los que eran sus ideales. Le dije, bueno, Gonzalo, si tú crees tanto en esto, vamos, pero vamos juntos. O sea, yo acepto, pero tú te vas conmigo. Me dijo que sí, de inmediato. De esta manera, Gonzalo Bertrán se convirtió en el primer periodista contratado que tuvo la Televisión Nacional de Chile en 1969. Siempre tuvo suerte con las mujeres y se le conocieron varias pololas. Pero al terminar la universidad, Gonzalo estaba profundamente enamorado de María Luisa Ruiz, una estudiante de párvulos con la que se casó, y al terminar la carrera de periodismo dijo sí. Tuvieron 3 hijos, Francisca, Marisol y Gonzalo. Pese al cariño que se tenían, María Luisa nunca pudo aceptar esa excesiva pasión de su marido por el trabajo. Llegaba tarde a la casa, de mal humor, y no tenía tiempo para nada. Mientras ella era una mujer de bajo perfil, dedicada a sus hijos, él se convertía lentamente en una figura detrás de las cámaras, en uno de los protagonistas principales del llamado mundillo de la televisión, como despectivamente se lo conoce. A comienzos de la década del 70, Gonzalo Bertrán desarrolló una fructífera labor en la recién creada Televisión Nacional de Chile. Fue el primer director de programas de la red estatal y como tal le tocó dirigir el Festival de Viña del Mar durante 5 años. Formó, como recordarán ustedes, una dupla de oro junto a César Antonio Santis. Con él realizó muchos programas, entre ellos 120 kilómetros por hora, que es considerado el primer estelar de la televisión chilena. Pero las cosas no andaban tan bien por casa y lentamente su matrimonio entró en crisis. Lamentablemente, María Luisa era una persona de un temperamento muy distinto al de Gonzalo. Yo creo que ahí está, digamos, esa es una de las razones fundamentales, más que ninguna otra, de por qué ese matrimonio no duró más de lo que debiera durar. Un tercio de la superficie de la Tierra y el 60% de la población mundial. Pero el continente asiático es más que eso. Es cultura milenaria y el más avanzado desarrollo tecnológico. No se pierda cada semana lo mejor de Asia en Desde el Oriente por Canal 13 Cable. Después del 11 de septiembre de 1973, Televisión Nacional de Chile pasó a manos de la Junta Militar y el coronel Héctor Orozco fue designado director interventor. Bajo estas condiciones es que Gonzalo Bertrán asume como gerente de programación, un cargo estratégico que le costó perder muchas amistades y sepultar para siempre su carrera política. Para sus camaradas demócrata cristianos, él había traicionado sus ideales y fue estigmatizado incluso como un cobarde. Le dolió profundamente y le dolió sobre todo que gente que lo conocía le increpara en no haber tenido una actitud militante durante el régimen militar. Y su razón siempre fue, oye, ¿qué saco con tener una actitud militante para terminar en un exilio, terminar en un... Yo prefiero aquí mantener viva esta llama, ser muy consecuente y ser muy libre. Yo creo que Gonzalo bastante seriamente contempló la posibilidad de que lo que podía suceder en Televisión Nacional es que lo despidieran.
Y si bien hoy día nos parece como, entre comillas, lógico que despedido Gonzalo de Televisión Nacional hubiera terminado en el 13, en ese momento no era lógico. Era muy probable que hubiera salido a la televisión simplemente. Fue una época difícil. Cada día debía soportar la presión de sus jefes militares, quienes no entendían mucho de televisión. Él sencillamente no lo soportaba. En medio de una fuerte discusión, por ejemplo, Orozco le dijo a Bertrán: ¿usted se olvida que está hablando con un general de la República? Y Bertrán le respondió: ¿y usted se olvida que está hablando con un general de la televisión? Por aquel entonces, su matrimonio no daba para más. No iba a dejar su ascendente carrera televisiva ni bajar su ritmo de trabajo. Ante la disyuntiva esposa-televisión, él optó por lo segundo. De esta manera, en 1975, ambos deciden separarse. Fue una de las decisiones más difíciles de toda su vida. Profundamente católico, Gonzalo Bertrán había crecido bajo el alero de una conservadora familia de clase media alta, con abuelos españoles por ambos lados. Por este motivo, su separación significó para él estar en pecado mortal y le costó bastante tiempo reconciliarse con la Iglesia. Nació el 24 de enero de 1945 en una casa de la calle Keller, en Providencia, pero pasó la mayor parte de su infancia en una parcela familiar que quedaba en lo que hoy es la Gran Avenida. Ahí, el pequeño Gonzalo encontró el lugar propicio para desarrollar su imaginación junto a los árboles y su infinidad de mascotas. Aprendió a mirar, a observar y a sentir una gran curiosidad por el mundo que lo rodeaba. Yo creo que él sabía mirar y ver. Nos dejaba un poquito la vara alta porque veía mucho más que nosotros. Su padre, Nemesio Bertrán, era un destacado abogado y profesor de la Universidad Católica, hijo de vascos. Era un hombre muy culto que basó la relación con su hijo en aspectos intelectuales. Él había sido uno de los fundadores de la Falange Nacional y también del Club Deportivo de la Universidad Católica, pasiones que supo traspasar muy bien a su hijo Gonzalo. Su madre, Maruja Martínez Conde, era hija de padres catalanes. Fue una mujer fuerte que trató siempre a su hijo con devoción. Para ella, él lo era todo. Le enseñó a leer y desde muy pequeño lo llevaba orgullosa a todas partes. A mi mamá le decía: madre, ven que aquí hay un asiento para ti. Y tú mirás y todo el bus, la micro, se da vuelta para ver quién es este niñito de 6 años, 7 años, que llamaba a su mamá madre. Como era el único hombre, fue siempre el más regalón y el más consentido de la familia. La mamá tuvo por él una idolatría, no podría llamarlo de otra manera. Cuando muy niño yo escuchaba que la mamá veía una guagua y decía: no se parece a Gonzalo. Gonzalo es mucho más lindo. Era mucho más lindo. Cuando alguien sacaba una buena nota, no es tan inteligente como Gonzalo. Entonces yo creo que esa cosa de la mamá de hacerlo a él un tipo, comillas, semidios, desde niño, fue fuerte, sin lugar a dudas. Sus 3 hermanas y las tías Chabela y Gumercinda completaban el panorama femenino de su infancia. Tal vez crecer rodeado de mujeres acentuó en Gonzalo su carácter de protector y proveedor de hombre de la casa. Hasta su muerte, de hecho, él se encargó personalmente de que a ninguna de ellas le faltara nunca nada. Que quede claro, a Gonzalo le costó muchísimo reponerse de su separación, pues siempre fue un hombre de familia. Por la ajetreada vida que llevaba, era difícil que otra mujer lograra aceptarlo, a menos que fuera alguien que entendiera esta pasión que él tenía por la televisión. Marisa Sepúlveda era la animadora del programa de moda Música Libre. Con apenas 19 años ya era toda una estrella.
Conoció a Gonzalo en uno de los tantos programas que él dirigía. Primero fueron amigos, hasta que los dos comprendieron que eran como almas gemelas. Pero desde un comienzo, la relación no fue fácil, pues ella también se acababa de separar. Qué difícil saber qué te hace enamorarte de un hombre. Yo creo que uno no termina de saber eso. Son cosas como que ahí están y van saliendo a poco y es algo que no puedes evitar sentir. Ahora yo creo que nos ayudó mucho como pareja la televisión. El que a mí me gustara mucho la televisión te ayuda en una carrera en que no es fácil, con unos horarios. Gonzalo trabajaba muchísimo, unos horarios muy difíciles. Intentaron arrancar el uno del otro. Marisa se fue a los Estados Unidos y Gonzalo a España, pero inevitablemente terminaron juntos. Era como si hubiesen nacido el uno para el otro. Gonzalo seguía inmerso 100% en su carrera televisiva y ya no tenía que dar explicaciones. Al contrario, Marisa fue su principal consejera. Yo me preocupaba de él, del resto de los programas de televisión, de comentárselo, de ver los programas de él y de criticárselo, de estar anotando de los cantantes, de esto, de estar leyendo las cosas, de decirle, mira, yo creo que este sería buen invitado. Yo creo que la televisión fue una parte muy importante en la vida de los dos. Después de muchos años de vivir juntos, ambos decidieron casarse. Tuvieron un hijo, Eduardo. Normalmente hacíamos con cosas muy estúpidas. Hablábamos por teléfono y hablábamos en ruso y como que, no sé, yo ya tenía 21, 22 años, jugábamos a la escondida, una cosa. Y él tenía como ese lado. Todo el mundo lo conoce como, Gonzalo Bertrán, rígido y no sé qué. Y yo, mira, mi papá y, hola. Y bien, hacíamos como las actividades que yo creo que hace cualquier papá con su hijo. La llegada de Gonzalo Bertrán aquí a Canal 13 en la década del 70 no estuvo exenta de polémica. Venía precedido por un escándalo de platas que lo alejó definitivamente de Televisión Nacional y además sus arrebatos y su mal humor eran muy conocidos en el medio. Gonzalo era capaz de decir cualquier cosa y el que se molestaba nomás, pero era problema del otro, no de él. Y hablando claro, la gente en este canal tenía miedo de trabajar con él. Algunos ya lo llamaban el ogro de la televisión. Y con el carácter que tenía Gonzalo, tampoco hacía nada por desmentir estos comentarios. Más que mal genio, Gonzalo era muy explosivo, pero tenía estos minutos de explosión en que se enojaba, gritaba, decía cosas y después se arrepentía. Entonces, como que a la media hora andaba, y sonreía, oye, vamos a comer algo rico, o te conversaba. Y yo creo que en general la fama de mal genio se lo hizo porque era una persona muy explosiva, muy apasionada, pero muy vehemente y muy exigente con él mismo y con los demás. Yo una vez me acuerdo que leí en un titular cuando hizo el festival Los verdaderos monstruos de Viña y salía una foto de mi papá como photoshopeada, salía con pelo incluso y salía como Y el monstruo de la quinta, y yo leo y digo, pero están locos. O sea, esta cuestión se salió de todos los alcances normales. Cuando ya lo tildan de monstruo es una locura. Ahora sentirse retado por Gonzalo Bertrán era todo un honor. No me retó cualquier persona, me retó el gran retador de Chile, que era Gonzalo. Junto a Jaime Celedón y el propio César Antonio Santis, Gonzalo Bertrán formó una productora de eventos llamada Mariposa Producciones, que funcionaba como intermediaria entre los artistas y los programas. Esto no cayó bien en las autoridades de Televisión Nacional, por lo que en 1975 Gonzalo es despedido en plena temporada del recordado Cuculina Show. Fue un escándalo de proporciones que puso en tela de juicio el excesivo poder que habían alcanzado algunos directores de televisión. Después de este duro golpe, Gonzalo Bertrán pensó seriamente en abandonarlo todo. Luego de 8 meses de cesantía, recibió un llamado inesperado. Don Eleodoro Rodríguez, director de Canal 13, requería sus servicios como director de programas. Venía en la dupla junto a César Antonio Santis, flamante contratación del canal. Lentamente iban quedando atrás los momentos difíciles. Me consta cuántos ofrecimientos tuvo. Yo fui portavoz de muchos ofrecimientos de canales nacionales o de televisiones extranjeras con sueldos realmente
millonarios, digamos, y en que él nunca quiso aceptarlo, porque en el fondo siempre existió hacia la gente de Canal 13 un reconocimiento y un agradecimiento, porque en ese momento que usted plantea el año 75 no lo pasó bien. En más de una oportunidad, Gonzalo Bertrán declaró que don Eleodoro Rodríguez había sido como un padre para él. Decía que era un empresario visionario, que había apostado por hacer una televisión de peso como la que él siempre había querido hacer. Lo cierto es que en Canal 13, Bertrán se encontró con los recursos y el entusiasmo para realizar estelares de primera categoría. Comenzaba así su mejor periodo profesional y comenzaba también a construirse el mito en torno a su persona. Es un tipo de personaje de la televisión que ya no existe, es como los pioneros de todas las cosas. Me imagino que aquellos que fueron pioneros al descubrir Santiago no se repiten hoy día. Eso pasó hace cientos de años. La televisión también ha ido cambiando y estos personajes, en los cuales yo me incluyo, que somos los fundadores, los iniciadores, los pioneros, también vamos desapareciendo porque los sistemas cambian, la vida es diferente. Gonzalo adquirió gran parte de sus conocimientos técnicos en el Thompson Television College de la Universidad de Texas en los Estados Unidos, hasta donde llegó en 1966 gracias a una beca. Fueron 8 meses de intenso aprendizaje en la que es considerada la mejor escuela de televisión del mundo. Fanático de su profesión, todo lo que pudiera televisarse era de su interés. Él miraba las cosas estéticamente, él arreglaba su casa, él ponía un sillón, él hacía una comida, diciendo, no, ese color con ese, no, eso, ¿cómo vas a poner ese sillón ahí? Me decía, esta toma se vería pésimo, o sea, todo era así. Él vivía en función de la televisión. Así, bajo un ambiente de tanta presión y a veces de envidia en el que se movía Gonzalo Bertrán, que de todo hay en la viña del Señor, no era extraño que las críticas fueran malintencionadas. Sus subalternos, en tanto, le tenían tanto respeto que difícilmente se atrevían a criticarlo. Y por este motivo, él debía recurrir constantemente o a su familia o a sus amigos para saber si estaba en lo correcto o si estaba equivocándose. Decíamos que el programa era un desastre, que era una frivolidad, que los personajes que traía eran malos, que el presentador o la presentadora no servía, todo, ahí nos desquitábamos todo. Y por supuesto él, yo creo que asimilaba bastante, porque él tenía un buen sentido de captar la opinión de los demás para mejorar en sus programas. Se enojaba un poco, de repente decía, que entendís todo esto, pero me hacía caso, me hacía bastante más caso de lo que yo pensaba que me iba a hacer, sí. Gracias, amigos. Buenas noches y muy bienvenidos. Martes 13 va a ser nuestro compromiso. El martes de cada semana en nuestro canal. El 7 de junio de 1983 debutó el programa que lo haría más famoso, concebido como el gran estelar de la televisión chilena. Por el escenario de Martes 13 desfilaron las principales estrellas y también fue la ventana, el trampolín para muchos artistas. Trabaja en año nuevo. ¿Quién más que tú merece el cielo para sentarlo entero? Y ojalá que cuando mires a tu alrededor simplemente Aquí fue donde Bertrán terminó por construir esa imagen de ogro que lo persiguió toda su vida. Era habitual que por la prensa se ventilaran semana a semana sus disputas con los artistas y el trato despótico que tenía con su equipo. Yo me equivoqué en darle un dato, o sea,
en una canción, venía una guitarra, cuando yo le dije que en 10 segundos venía y nunca tocó la guitarra. Y me retó tanto, estábamos en vivo, que yo me arranqué del switch, me fui. Y me arranqué, me acuerdo, por este pasillo hasta el final. Yo no quería volver más a trabajar. Y me dejó, y de repente lo veo que me sale persiguiendo. El programa está al aire, en vivo. Y veo, pero un monstruo así, porque, como de 10 metros, con Gonzalo grande con la barba. Y me seguía, y yo le decía, no, yo no quiero volver a trabajar, me quiero ir. Vuelve a tu puesto, no sé qué. Volví al final, no hablé nunca más. Y él no me habló nunca más. Se acabó el programa. Nos fuimos, no me acuerdo, en esa época al Timitapa, íbamos en el Churrasquero, no me acuerdo. Y yo me senté lejos. Y él no me pescó. Y al otro día tampoco, no hablamos. El apoyo, sí, está listo. Y pasaron como 3 días hasta que me habló. Y me dijo lo que me había pasado. Y yo también le dije, perdona, me equivoqué, el ensayo. Y al final él se rió, que me dijo que nunca se había arrancado un asistente de dirección del switch del... Pero pese a los malos tratos, quienes trabajaban con Bertrand se sentían bastante orgullosos de pertenecer al mejor equipo de televisión chilena, como ellos mismos decían. Había que saberlo respetar, pero a la vez, tú atrás sabías que tenías un tremendo respaldo en todo lo que tú quisieras hacer. O sea, él no iba a permitir jamás que mientras tú fueras un animador de él, tú fueras a cometer un error por culpa de él. Jamás, jamás, jamás. Era un tipo, yo creo, a la larga, muy bueno, y yo creo que nos quiso mucho a todos. A todos. Tiene las cualidades del trabajólico, del intelectual, del tesonero, del tipo que tira para adelante con todo. Y eso en Chile es mal carácter. En Europa es un tipo de temperamento. Y yo creo que el temperamento a Gonzalo lo ayudó mucho en su profesión. Así como para otros una crítica, para mi gusto el temperamento vale mucho en este tipo de profesiones donde 2 más 2 no son 4. Y donde cada día partes de nuevo. A fines de 1984, a los 39 años de edad, Gonzalo Bertrand estaba en la cúspide de su carrera. Tenía prestigio, poder, y su trabajo era ampliamente reconocido. Fue entonces cuando vino lo inesperado. El mayor golpe que un ser humano puede sufrir en la vida. Empezó que tenía un tumor en la guata, tengo un tumor, y nadie le creía. Decía, no, si es el colon, no, si tengo un tumor, yo me lo toco, debe ser grande, pero no lo toco. Y un día un amigo, después de una comida, le dijo, ya, yo te voy a examinar, un amigo que es ingeniero, o sea, le tocó la guata y le dijo, oye, ¿de verdad tienes un tumor? Anda al doctor. Me dieron 1 mes de vida y me gritaba por el teléfono. Y yo le decía por el otro lado, tratando de conformarlo y de tranquilizarlo, sin saber de qué se trataba, de que no era así, de que eso a lo mejor está equivocado, que había que pensarlo. En una historia verdadera, registrada tal cual ocurrió. 8 años grabando la vida de los chimpancés de Gombe. No se pierda la oportunidad de conocer a este clan, sus fuertes lazos familiares, sus amistades y sus constantes luchas. Promo 1. ¡Ay! ¿Cómo está, compadre? Bien, compadre. Yo lo invito, lo espero a las 8 puntos. Vamos todos a bucear, a pescar. Estamos viendo si sale corvina o lenguado. Buscando amigos, relatos y sabores nuevos en Sabor TV, por las pantallas de Canal 13 Cable. Este programa cuenta con el auspicio de Jumbo. Luego que le diagnosticaron su enfermedad, Gonzalo Bertrand cambió bastante. De partida, recién entonces comenzó a usar
la barba con que todos lo recordamos. Y contrariamente a lo que uno pudiera pensar, no disminuyó su carga de trabajo. El saber que en cualquier momento esta bomba que tenía en su cuerpo iba a explotar, lo hizo trabajar el doble. Se quedaba hasta muy tarde en la noche aquí en el canal, ideando programas, afinando detalles de los que ya tenía en el aire. Y él, cuando le echábamos en cara todas estas cosas, se justificaba diciendo que era para asegurar el futuro de su familia. Y fue en esta, la última etapa de su vida, que se consolidó como el rey del People Meter. No era fácil trabajar con él, porque primero era un trabajólico empedernido. O sea, yo me acuerdo que yo de aquí me iba todos los días, como a las 12 de la noche, todos los días. Hipocondríaco como era, es difícil imaginarse qué pasó por la mente de Gonzalo Bertrán cuando los doctores descubrieron que tenía cáncer. Los pronósticos más optimistas le daban apenas 6 meses de vida. Todo por lo que había luchado, su carrera, su familia, se derrumbaba de la noche a la mañana. Hasta ese momento vivía con una aceleración enorme. De verdad creíamos de que nuestros organismos tenían una rueda sin fin, que íbamos a poder vivir permanentemente a un ritmo realmente brutal. Y yo creo que ahí por primera vez él siente que de verdad es necesario preocuparse de otras cosas. Es necesario de verdad entrar a preocuparse también del bienestar material, ¿ya? Y sentir encima que de verdad esto es solo un tránsito y que la vida tiene un plazo. Como todo en la vida de Gonzalo Bertrán, las cosas se sucedieron rápidamente. Junto a su mujer, agotaron todas las posibilidades con los mejores especialistas del país, hasta que un amigo muy cercano les tendió una mano. Gracias a sus contactos de alto nivel con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Mario Kreuzberger logró que Gonzalo fuera incluido en un programa experimental contra el cáncer en el hospital de Bethesda, en Washington. Nada podía esperarse, solo confiar en Dios y en los mejores médicos del mundo, quienes a partir de ahora lo tratarían como un conejillo de indias. El experimento dio resultados. Luego de unos meses de tratamiento, el cáncer fue controlado y ahora los pronósticos de vida superaban los 5 años. Fue un alivio momentáneo que al menos le permitió a Gonzalo seguir con su ajetreada vida normal. Para muchos, esa ayuda fue crucial. No sé si fue crucial. Creo que fue, yo diría más bien, circunstancial, porque a pesar de que Gonzalo era mi amigo, por cualquiera que yo hubiera podido hacer algo, aunque no lo conociera, y tuviera la oportunidad que entonces tuve, lo hubiese hecho. Cuando hablaba de su enfermedad, Gonzalo usaba la siguiente metáfora. Él decía que un avión había pasado por su casa y que había dejado caer una bomba en su jardín que podía explotar en cualquier momento. Eso fue a fines de 1984. Es decir, que la bomba tardó 16 años en explotar. Los mismos 16 años que sin duda serían los más intensos de su carrera. Para Martes 13 es un verdadero orgullo y honor dejarlo nuevamente en este escenario para que ustedes puedan disfrutar de sus nuevas canciones. Me refiero a Miguel Bosé. Pese a los sucesivos cambios de animadores, Martes 13 seguía siendo un programa exitoso con una alta sintonía que por entonces se medía a través de un sistema de encuestas o cuadernillos. Aún no se inventaba el famoso People Meter.
aconchego. E a força de onde vem, ninguém explica. Ela é bonita. ¡Llévatelo, es tuyo, viejo! Y se fue el reloj mío. 0 kilómetros, ya se lo llevó Adolfo y Lorena. Se va el programa también. Hasta la próxima semana. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en martes 13 y nos vemos el próximo martes, si Dios quiere, aquí en este canal. Muchas gracias a todos. Buenas noches, gracias. Muchas gracias a todos. Y el People Meter ha obligado a los canales de televisión a una carrera desenfrenada, loca y muchas veces irresponsable por alcanzar una meta que no es hacer las cosas bien, sino el solo tener rating. El People Meter yo creo que jugó un papel difícil en Gonzalo, porque a Gonzalo le gustaba ganar. Y el People Meter yo creo que cambió un poco la televisión. Entonces Gonzalo se vio, yo creo que en la disyuntiva de seguir el camino que a él le habría gustado seguir en la televisión, o seguir ganando. No obstante, las dudas que surgieron en torno a este nuevo sistema de medición, Bertrand se adaptó a él perfectamente. Era un ganador y la confirmación casi científica de que sus programas serían los más vistos lo sedujo de inmediato. De hecho, fue el primer director de la televisión chilena que pidió que le instalaran el People Meter en su sala de dirección. De esta manera, iba modificando los programas conforme a la aceptación o rechazo del público. Y porque a medida que empezó a hacerlo, demostró que tenía una eficacia extraordinaria para hacerlo. Y me imagino que los ejecutivos de este canal no estaban dispuestos a desperdiciar ese talento y esa eficacia en ese tipo de programas. Este sistema fue sepultando a esa vieja televisión de los años 80 que él mismo había patentado. Ya no era necesario tener tantos bailarines en escena o traer a un grupo de magos de algún casino de Las Vegas con las complicaciones que eso significaba para captar sintonía. Al parecer ahora bastaba con tocar temas polémicos o hacer reír a la audiencia. Él propuso una idea al canal de hacer un programa de conversación, creo que eso no era muy novedoso, pero con 3 animadores. Ahí ya era como raro, pero con 3 animadores, o sea, que más invitados, cuánta gente. Y más encima tuvo la idea de juntar a 3 personas que no habían trabajado nunca entre ellos, incluso no se conocían. Primero hay que hacer el cachipún. Eso es. 3 cachipún. Son 3. La fórmula fue todo un éxito, el más grande de toda su carrera. Amo y señor del People Meter, el Viva el Lunes de Bertrand, batía cada semana un nuevo récord de sintonía. Atraído por el éxito, empezó a trabajar más y más. Todas las noches se quedaba hasta altas horas de la madrugada viendo televisión extranjera, tomando notas y grabando programas. Entre más éxito alcanzaba, más exigente era consigo mismo. Y era su familia la que sufría esta verdadera obsesión de Gonzalo por su trabajo. Yo soy muy regalona, entonces soy mucho de tener a la persona al lado, de hacerle cariño, de besuquear y eso. Y entonces, claro, cuando no está la persona ahí para poder hacerlo, y te dicen, no, está trabajando, no, está editando, no, está grabando, no, está allá, no, está acá. Es complicado. Mi papá jamás, estoy enfermo. No, todo lo contrario. O sea, como que dijo, estoy enfermo, perfecto, vamos para adelante. Vamos a trabajar, en la casa voy a tratar de lo más posible, voy a tratar de hacer todo al máximo. Y así fue. O sea, él siempre estaba disponible para nosotros. Lo que pasa es que nosotros sabíamos que era casi una tortura decirle, oye, papá, ¿sabes qué? Porque no tenía tiempo ni para dormir, de hecho. A la sesión especial de esta rama del Poder Legislativo asistieron 85 de sus 120 integrantes. En el curso del debate se escucharon las más variadas opiniones, las que fueron emitidas por parlamentarios tanto de gobierno como de la oposición. Temas como la valorización de la cultura, la eliminación de la violencia y la necesidad de una autorregulación de los contenidos por los canales formaron parte de las diversas exposiciones realizadas hoy en el hemiciclo.
Inesperadamente, la crítica más dura que Bertrán debió soportar vino desde su mismo partido político cuando un conocido diputado arremetió contra toda la televisión chilena y la que él hacía en especial. Se nos dedicaba a hacer programas de entretención liviana y los hacía bien. Uno puede discutir y creer que no debiera haber programas de entretención liviana. Esa es otra discusión, pero eso no es culpa de Gonzalo. A fines de los años 90, Gonzalo Bertrán estaba cansado. En más de una oportunidad había señalado que le gustaría volver a hacer una televisión más íntima, tipo documental, como la que ya había hecho en sus inicios en Canal 9. Entonces, estuvimos de acuerdo en que yo no molestaba todo el año, con que trabajaba mucho, íbamos a descansar enero y febrero o febrero y marzo. Nos íbamos a ir de viaje, teníamos todo más o menos arreglado, y ahí apareció el Festival de Viña. Cuando en 1999 Canal 13 se adjudicó la transmisión del Festival de Viña del Mar, nadie dudó que Gonzalo Bertrán sería su director general. Desafiando todos los malos augurios, diseñó un festival a la altura de la ocasión y de paso batió un récord. La transmisión televisiva tuvo el mayor rating en la historia del festival. La disposición de esta idea. Después del Festival de Viña del Mar, la salud de Gonzalo Bertrán se quebrantó. No existe certeza si fue el exceso de trabajo el que motivó la reaparición o era que de todas formas iba a reaparecer. Lo cierto es que el año 2000, esa bomba de tiempo que descansaba en su jardín, comenzó a moverse. A mediados del año, debió viajar de urgencia a los Estados Unidos. A su regreso en octubre, Gonzalo ya no era el mismo. Yo creo que si Gonzalo se hubiera sentido enfermo y lo hubiéramos tratado como enfermo, habría durado mucho menos. Necesitaba vivir aceleradamente, necesitaba la adrenalina permanente. La aparición de un tumor en su pecho, del porte de una pelota de ping-pong, obligó a internarlo en el mejor centro radiológico del mundo, el Anderson Cancer Center, Houston, Texas. Durante 20 días estuvo en una cápsula de aislamiento y se comunicaba por teléfono con su esposa. En ese delicado estado de salud, Bertrán dio otro gran golpe a la cátedra. Con el último hálito de vida, seguía desde la cama del hospital, aislado, con su computador, dando las órdenes mientras veía el movimiento del rating de qué se debía hacer en cada bloque del programa. Creo que es inédito en la televisión. Yo nunca lo vi entregado, digamos. Siempre me hablaba de que iba a suceder el milagro. Me preguntó cuando ya estaba bien mal. Me dijo, ¿tú crees que va a haber un milagro cuando rezábamos estas novenas y pedíamos? Y yo le dije, yo creo que hubo un milagro hace 15 años, en que nos regalaron 15 años. Enseñó que no había que derrotarse, enseñó que había que salir adelante, que había que saber vivir con lo que era incambiable. El domingo, en la noche, el doctor me dijo, yo creo que de mañana no pasamos. Y le dije, Gonzalo no se va a morir un día lunes, además que mañana termina el video el lunes. Y todo ese día estuvo semi-consciente. Cuando terminó el programa, fue la gente del equipo. Llegaron todos a la clínica y yo entré a la pieza y le dije, ganaste de nuevo. Le dije, sacaron como 41 puntos ese día. Y yo estoy segura que me dio. Eso fue increíble, o sea, los médicos no se explican cómo. Le dieron 6 horas y duró 2 días más, hasta que terminara el programa. El martes 30 de enero del 2001, Gonzalo Bertrán abandonó este mundo. Y con el tiempo uno se da cuenta, por ejemplo, yo al formar mi productora, yo no puedo ser como él, no puedo ser, pero sí aprendí que los queques se cortan en la forma que tenía que cortarlos Bertrán, y yo creo que es parte del éxito relativo que vamos teniendo en el futuro, es ponerle un poco unos bertranazos, como le digo yo cuando me siento en la cabecera. A mí el lado de él como persona es el que yo más echo de menos. O sea, era una persona que te llenaba una casa gigante con él estando solo. Y callado y sentado, estaba lleno el espacio. Y eso es lo que más echo de menos yo.
de un hombre irreemplazable que hasta el día de hoy no se ha podido reemplazar en esta corporación y que dedicó muchísimos años a la televisión con amor, con esfuerzo y diría además con todo su tiempo y su energía. Y yo creo que a todos, Gonzalo, nos tocó la vida en forma muy fuerte. Por eso creo que Gonzalo es una persona inolvidable. En el responso fúnebre, la misa que se dijo por Gonzalo Bertrán, el padre Felipe Berríos dijo lo siguiente: sé que nos estás mirando, Gonzalo, y ya debes estar molesto porque hace un rato se nos acoplaron los micrófonos. Pocas veces he escuchado una frase más certera para despedir a una persona. Y es que así era el detallista, el perfeccionista al máximo, Gonzalo Bertrán. Si un trabajo podía hacerse fácilmente en 2 horas, Gonzalo ocupaba 4. No toleraba la mediocridad. Y así era como le exigía a su gente también. Por algo fue el número 1 indiscutido de la televisión. Porque trabajó, porque se esforzó, porque se peleó bastante y porque tenía talento para hacerlo. Gonzalo, ¿Mande? ¿te sientes una persona satisfecha con tu vida? ¿Te falta algo que no has hecho? Yo pienso que sería un mal agradecido si dijera que no estoy satisfecho. Pero sería un gallo estancado a los 54 si no dijera que me faltan cosas por hacer. Hasta aquí, señoras y señores, nuestro recuerdo, el capítulo de hoy de Inolvidables. Nos vemos la próxima semana. Gracias.